La locura. La locura es un estado del ego que no logra deshacerse de las gruesas capas de su imaginación astral y que sucumbe con el tiempo a la presión de esta febril imaginación sobre su centro mental, debido a una emocionalidad desprendida de cualquier apoyo psicológico suficiente para mantener el equilibrio entre el ego y la astralidad de su memoria. La astralidad de la memoria del ego proviene de la acumulación de experiencias subjetivas y emocionales, que en lugar de aumentar el poder del ego, lo retarda y lo encadena en las capas astrales de su conciencia inferior. La locura es un paso hacia la oscuridad, es decir, hacia esas capas de conciencia que impiden al ego vivir en la luz, es decir, en la inteligencia real. La locura en el nivel material desaparece cuando el ego cambia de plano al morir. Pero es precisamente en este momento cuando se vuelve peligroso, porque es después de la muerte, por falta de luz en el plano donde se encuentra, cuando buscará conducir a otros hombres hacia la locura. La locura, de hecho, es un círculo que une la vida y la muerte. Para el ego, cuando ha salido del plano material, solo reconoce lo que es decir, lo que es como memoria. Sin embargo, en el caso de una experiencia donde la memoria es negativa, esta última solo puede ejercer una influencia negativa en la mente de los hombres emocionalmente débiles. Solo puedes hacer lo que eres, vivo o muerto. La locura como la vive el hombre siempre depende de su pasado. La locura, tal como el hombre la entiende, depende solo de que sus emociones afecten su inteligencia, mientras la locura sea solo una retención temporal de la inteligencia real en el hombre, no es peligrosa para él, porque solo enfatiza demasiado la sensibilidad a las fuerzas del alma, al ser psíquico. A menudo, un hombre que pasa de un nivel de conciencia a otro experimenta temporalmente un estado de locura, es decir, una incompatibilidad temporal entre lo que conoce internamente y lo que debe conectar con el exterior. Pero tan pronto como las fuerzas del alma han estabilizado lo emocional, este mismo hombre regresa a un estado equilibrado externo e interno, es decir, estable, sin conflictos irreconciliables con su realidad psicológica como individuo y como ciudadano. Muchos hombres sufren de locura. Podrían muy bien librarse de ella si la psicología admitiera algún día que el hombre es un ser multidimensional y que la parte astral de sí mismo está ligada a una dimensión de la mente que rige su emocionalidad y puede conducirlo a su pérdida. Si su voluntad es demasiado débil y su inteligencia desinformada, cualquiera que sea la naturaleza de la locura, su principio es siempre el mismo: el debilitamiento mental y emocional del hombre. Solo abriendo la verdadera inteligencia del hombre se puede poner fin a este drama. Mientras que la locura atestigua la impotencia de la voluntad del hombre, atestigua el poder vibratorio del espíritu astral en el hombre. Ahora bien, el espíritu astral es un mundo en sí mismo, una dimensión de la conciencia humana planetaria apegada a todo lo que pervierte la conciencia y bloquea su verdadera inteligencia. La mayoría de los hombres no sufren
alienadamente de esta conciencia astral porque tienen suficiente equilibrio emocional y mental para superar su influencia. Pero los débiles de voluntad, por debajo de una cierta suficiencia, los dotados de una sensibilidad muy grande y que no logran comprenderla y captarla bien, pueden fácilmente caer presa de influencias que vienen sin su conocimiento de un mundo, de una dimensión de su naturaleza, que no corresponden a las leyes de la armonía, de la belleza y del orden. Para que el hombre, afligido por las fuertes influencias de estos mundos, pierda poco a poco la batalla entre el verdadero él mismo y el que le es presentado falsamente por fuerzas que sólo buscan hacerlo semejante a sí mismos, es decir, destructivo y atrasado. La locura no es sólo el resultado de la disminución de la inteligencia humana, sino también del crecimiento de las fuerzas espiritualistas que se están quedando atrás hacia y contra el hombre. El fenómeno de la locura es un fenómeno doble, es decir, que se origina en el hombre débil y cree en el hombre y crece en el hombre a medida que aumenta su debilitamiento. Creemos que el mundo en el que vivimos está compuesto solo por materia, mientras que esta última está formada por elementos de fuerza, parte de planos invisibles. Aquellos que sufren de locura están inconsciente y conscientemente ligados a estos elementos de fuerza que trabajan a través del mundo sobrenatural de su imaginación, a través de imágenes y símbolos o pensamientos subjetivos que levantan temores y falsas aspiraciones en aquellos que se mueven cada vez más hacia la locura. Aunque la locura es solo un terreno común tácito entre el mundo espiritual y el plano psicológico del hombre debilitado, este mismo terreno común coincide con la naturaleza misma de la debilidad y constituye el plano detrás del cual estos elementos de fuerza trabajan, buscando destruir la armonía psicológica del hombre. El hombre es inconsciente de los elementos de fuerza, porque no los sufre, cuando su estado mental y emocional está suficientemente equilibrado. Pero estos elementos de fuerza comienzan a manifestarse en su mente cuando un deterioro suficientemente avanzado de su equilibrio pone en riesgo el orden en su mente, permitiéndole perturbar el equilibrio de su realidad psicológica. Mientras que un hombre normalmente equilibrado busca la paz mental, esta misma paz no puede coincidir con la actividad de los elementos de fuerza que trabajan más allá de su imaginación creadora y constructiva. Por eso el hombre necesita siempre en su vida un punto de referencia, una religión, una filosofía, un equilibrio de algún tipo, según el cual puede vivir de una seguridad, pero de una seguridad subjetiva y frágil. Y si pierde este punto de referencia, es fácil que caiga presa de los elementos de fuerza que constituyen la dimensión última de la energía espiritual, es decir, la energía desespiritualizada. Toda energía desespiritualizada proviene de la memoria de la experiencia humana y coincide con el apego de esta memoria al espíritu del hombre. El hombre no necesita esta energía desespiritualizada, es decir, muerta, para vivir. Y cuando se convierte en presa de esta energía, el control de su vida material se hace cada vez más difícil, porque esta energía se opone a su inteligencia creativa e instantánea.
mientras que la energía espiritualizada es una energía viviente y creativa. Su energía opuesta, desespiritualizada, es muerta y destructiva. Sin embargo, el hombre debilitado, es decir, desespiritualizado, se vuelve cada vez más en armonía con estos elementos de fuerza, y llega un momento en su vida en que algún tipo de conmoción lo hará inclinarse hacia la locura, porque la locura es en el fondo mismo del abismo donde estos elementos viven y trabajan. El hombre debe considerar la locura como la extensión de sus debilidades, de su desespiritualización. Por eso es tan importante para él conocerse a sí mismo, darse cuenta de sus debilidades para eliminarlas, es decir, espiritualizar en el sentido energético del término y no en el sentido espiritual del término su ser. Cuanto más lejos del centro el hombre está del centro de sí mismo, más probable es que sucumba a la locura. Las condiciones los ayudan, porque ya no puede, en algún momento, vivir de las fuerzas de su propio espíritu, fuerzas espirituales que lo preservan de una especie de alienación gradual de su poder de inteligencia creadora. Aunque es en el centro de sí mismo donde se siente más cómodo, más seguro de sí mismo, aunque es allí donde descubre cada vez más su inteligencia y aprende a utilizarla, el hombre encuentra a menudo difícil este movimiento hacia el centro de sí mismo, porque se siente solo y acostumbrado, como está la opinión de todos, o a las energías desespiritualizadas desde el exterior. Este movimiento a menudo le parece al principio inmensamente difícil y radical, y como su fuerza no está al máximo, le cuesta creer que puede, solo y por sí mismo, juzgar sus propios pensamientos y sentimientos de acuerdo con una regla de medida que solo puede venir de sí mismo. Así, por mucho que el movimiento del hombre hacia la locura sea doloroso, también lo es el movimiento hacia el centro de sí mismo, porque en ambos casos el ego se enfrenta a un aspecto de la realidad que va más allá del ego. Tanto como la locura es imperativa en la mente debilitada, tanto la gran madurez interior, la gran centricidad, la gran visión de las cosas, puede ser dolorosa al principio, porque el ego aún no ha encontrado su lugar de una manera definitiva. En el caso de la locura, descubre gradualmente el poder del impulso interior. En el caso de la madurez, descubre el peso de la sabiduría, el discernimiento y la inteligencia pura. Los ancianos sabían que la locura era obra de las fuerzas antihumanas, pero nunca lograron construir una ciencia psicológica suficientemente para tratar con estas fuerzas. Con el advenimiento de la ciencia materialista, los psicólogos sucumbieron a los alegatos psicoanalíticos sin comprender el trasfondo oculto de la enfermedad, aunque desarrollaron técnicas interesantes para obstaculizar un tanto la dinámica de los elementos de fuerza, pero sin comprender sus leyes. Con la psiquiatría, la bioquímica entró al servicio de la ciencia, sacudiendo los innumerables puentes de los que está hecho el circuito mental del hombre, es decir, su mente, haciendo al hombre cada vez más vegetativo, pero permitiéndole, al menos con frecuencia, continuar su existencia material sin demasiadas sacudidas. En ambos casos, sin embargo, la locura
siguió aumentando el número de sus víctimas. Siendo estas leyes eternas, deben ser entendidas de acuerdo con las leyes de la inteligencia creadora, y no de la inteligencia mecánica y subjetiva o simbólica del intelecto. Pero la locura tiene sus razones, que la razón no conoce y que sólo la inteligencia creativa puede detectar. Una de estas razones es el vínculo entre el loco y el espíritu de un ser que ya no está en el plano material y que ya conoce la muerte. La vida es un pasaje entre la materia y lo invisible. Este pasaje es la oportunidad perfecta para que una persona desencarnada se comunique con un ser vivo y transmita ideas, sentimientos que pueden deprimirlo. El hombre que ayuda a aliviar a una persona que lucha contra la locura debe entender todo el juego de la locura, es decir, todo el juego que se crea en la mente del paciente para enfermarlo más o para mantenerlo en su enfermedad, ya que el elemento de fuerza que constituye la inteligencia del loco debe ser discernido y neutralizado. El que lo ayuda debe tener discernimiento, es decir, esta inquebrantable facultad de inteligencia creadora que le permite no ser nunca atrapado por la falsa inteligencia y que le permite constantemente atrapar esta falsa inteligencia para forzarla a soltar la mente del que sufre, pero que no tiene el discernimiento suficiente para ver detrás de los velos que constituyen la mentira de esta fantasía e inteligencia defectuosa del elemento, la fuerza. El hombre no está todavía en perfecta inteligencia debido a su emotividad. Le es difícil generar esta inteligencia cuando se enfrenta a la oscuridad de la inteligencia del loco. La oscuridad de la inteligencia del loco es un componente de su emocionalidad debilitada o reforzada por la falta de integración de la personalidad real dentro de la cual se asienta la inteligencia real y de la falsa personalidad. El asiento de la inteligencia distorsionada por una desorganización eléctrica del campo de fuerza que constituye el cuerpo astral. Para ser tratado, es decir, llevado a su verdadera inteligencia, el que vela por el loco debe comprender perfectamente la inteligencia debilitada, es decir, estar totalmente libre de ella en términos de influencia, lo que lleva a la persona que lo trata a frustrar constantemente los matices más pequeños de la inteligencia debilitada, reforzándola con palabras derivadas de una inteligencia estable y perfectamente segura de sí misma. La locura es una condición negativa de la realidad, es decir, requiere que el que sufre no sea capaz de ver la ilusión que la crea. Sin embargo, para ver la condición que la crea, se requiere que un elemento externo inteligente pueda forzar su visión clara sobre ella, para romper el poder del elemento de fuerza negativa que no tiene poder sobre la inteligencia real del que ayuda. Pero el loco, en cambio, tiene la cabeza dura, es decir, quiere salir de su condición, pero no siempre quiere o no puede seguir al pie de la letra lo que le transmite el elemento externo inteligente, porque el elemento de fuerza en él trabaja constantemente contra la inteligencia del que viene en su ayuda. Por lo tanto, cuanto mayor es la vibración del elemento inteligente, mayor es el poder del efecto
y menor es la duración de la enfermedad mental. Si el debilitamiento de la inteligencia es retrasado por un elemento externo inteligente, la locura puede persistir un poco, pero no puede ser reforzada, porque, siendo todo vibratorio, la vibración más alta debe dominar a la más baja, pero esto implica que debe haber contacto entre el paciente y la persona que puede ayudarlo. Este contacto puede ser físico u oculto, pero debe estar presente en la experiencia. El mayor problema de las personas mentalmente desequilibradas proviene de la naturaleza misma del pensamiento del paciente. Al no ser consciente de su inteligencia real, es decir, al no ser capaz por sí mismo de excitar su inteligencia real e imponerla a sus pensamientos perturbados, se produce en la persona afectada una intoxicación con sus pensamientos subjetivos que la atrapan entre su verdadero yo y su falso yo. Cuando la falsa personalidad de quien está afectado por el elemento de fuerza negativa entra en contacto con el verdadero yo, cuya personalidad coincide cada vez más con la inteligencia oculta, el verdadero yo debe ser firme en su conciencia, es decir, en su inteligencia oculta o real, para poder protegerse de los abusos de la locura de los desequilibrados, porque es precisamente esta firmeza, es decir, esta calma mental, la que permite que la inteligencia del verdadero yo se constituya en una fuerza más grande que servirá para separar a la falsa personalidad de su vínculo con la falsa inteligencia. La falsa inteligencia es un componente de la falsa emoción y personalidad que cultiva la falsa emoción. La falsa personalidad es el producto de una acumulación de influencias que a lo largo de los años cubren el verdadero yo y lo separan de la verdadera inteligencia. La verdadera inteligencia no tiene poder sobre el hombre, es decir, no puede superar las influencias, porque requiere un mínimo de emocionalidad subjetiva, y la falsa educación del hombre alimenta su emocionalidad. Y mientras este último no haya alcanzado un estado de evolución suficiente que le permita poner fin a la influencia, su verdadera inteligencia es impotente. La locura no siempre es desesperada, es decir, no siempre es terminal. Como cualquier otra enfermedad, puede ser detenida a tiempo, pero debe ser entendido, es decir, realizado como una etapa dolorosa de transición entre el desarrollo del yo verdadero y el falso, la personalidad verdadera y la falsa, la inteligencia verdadera y la falsa. Pero como todo en el reino de la mente, el tiempo es un factor importante y debe ser considerado en cualquier transacción entre el que sufre y el que lo ayuda. El que sufre no tiene la capacidad de decidir claramente su realidad, y el que ayuda debe seguirlo por la palabra, hasta que él, que sufre, admite que empieza a ver el juego de la falsa inteligencia en él. ¿Qué es la inteligencia verdadera o falsa? Una pregunta importante, muy importante. En primer lugar, ¿qué es la inteligencia? La inteligencia es un bienestar que se manifiesta en el equilibrio entre el verdadero yo y la verdadera personalidad. Tenemos una tendencia, una falsa tendencia, a decirlo mejor, a creer o pensar que la inteligencia es una facultad intelectual. ¡Qué error! La facultad intelectual es el producto de la educación. La inteligencia es una apertura a la mente, es decir, al poder de la energía para transformar al hombre. Es esta inteligencia la que constituye el marco del verdadero yo.
y lo alinea para que la verdadera personalidad pueda ser vivida. La locura es una conexión entre la sensibilidad creada por la energía de la verdadera inteligencia y la incapacidad del falso yo para absorber esta energía. Sin embargo, esta poderosa energía, tal como es, destruye, porque no puede ser repelida. Por eso el falso yo y la falsa personalidad están cada vez más espantanados en lo falso, porque lo verdadero no puede ser percibido debido a la emoción subjetiva que lo hace demasiado árido, demasiado difícil de vivir, solo sin ayuda externa. Por otro lado, si el enfermo es ayudado por un elemento externo que tiene suficiente inteligencia real, se saldrá con las suyas. En el caso del hombre que avanza a un ritmo acelerado, el verdadero yo debe dar paso al falso yo de una manera radical. La falsa personalidad es entonces empujada, es decir, confrontada con todas las mentiras posibles que puede absorber para forzarla a superarlas. Un punto muy importante. Es aquí donde la imaginación del hombre es sometida a fuertes presiones que pueden hacer que experimente un estado de locura temporal. La mentira es tan importante como la verdad en el hombre, porque una u otra es parte de la falsa personalidad frente a la verdad. La falsa personalidad no sufre, porque la verdad es la medida de lo que cree, de lo que está dispuesto a aceptar como correcto a sus ojos. No se hace ningún trabajo entonces, porque hay un equilibrio entre lo emocional y la mente inferior. Pero frente a la falsedad, el desequilibrio está creciendo, y si la persona que sufre logra destruir sus causas, es decir, si logra superar la emotividad que lo ata o permite que lo falso se manifieste, sale victorioso de la lucha y descubre el verdadero yo, la verdadera personalidad, y vive de la verdadera inteligencia, liberado de una vez por todas de lo falso y también de lo verdadero. Se establece la calma mental y desaparece el pensamiento subjetivo, dando paso al pensamiento objetivo, al pensamiento creativo, a la verdadera inteligencia no basada en la dualidad de la mentira y la verdad. La locura se genera en la conciencia astral y es interpretada por la imaginación, de modo que el verdadero yo solo puede afirmarse después de que la imaginación astral haya sido reemplazada por la imaginación mental creativa. Pero la imaginación mental solo puede ser firmemente el producto de la verdadera inteligencia cuando lo emocional está bajo el control de la mente, es decir, de la mente superior. Mientras la imaginación sea la prerrogativa del ego, la emoción subjetiva la tiñe y la hace impotente, es decir, solo servirá al astral en lugar de servir a la mente. La locura está al servicio del astral y no al servicio de la mente superior. Quien va a la mente superior se ve obligado a cruzar el desierto de la imaginación astral para subir a las altas cumbres de la imaginación pura, es decir, la mente perfecta, donde la imagen coincide con el movimiento del espíritu y no con los apetitos del ego. El ego debe aprender a usar su imaginación, debe ser inteligente, es decir, debe conocer por vibración el valor de su imaginación y la función en su vida. De lo contrario, se sentirá avergonzado porque la imaginación no tiene valor para el ego solo cuando comprende las leyes de su verdadero yo. Ahora, el verdadero yo es una condición del espíritu y no un valor del ego. El ego está siempre sujeto a su ser real.
Por eso, mientras no esté suficientemente en la inteligencia real, su verdadero ser no está en perfecto equilibrio con él. Y por eso debe estar siempre a la búsqueda de su imaginación, que transmite según la emoción y el pensamiento subjetivo del ego, hasta el día en que este último esté en equilibrio con el verdadero yo. Entonces, la imaginación está sana y salva, es decir, ya no puede ser astral. El peligro de la locura es imposible. El hombre es libre de avanzar entonces hacia los límites infinitos de la inteligencia pura. La locura es la continuidad de la inconsciencia de la mente a través de la experiencia del ego. Mientras el ego busca equilibrar su experiencia de vida en el marco de su memoria inconsciente astral, está sujeto a ser perturbado por esta memoria, porque representa todas las tendencias negativas acumuladas desde los primeros descensos a la materia. El espíritu, es decir, la inteligencia real del ego, solo puede coincidir con él cuando está libre de esta memoria, porque es la memoria inconsciente del ego, su conciencia astral, la que lo hace desviarse de su eventual designación con inteligencia o espíritu real, mientras que la locura es la relación imperfecta entre el ego y el espíritu. Este último debe ser vigilado, pues la locura puede golpear al ego en cualquier lugar y en cualquier momento, dependiendo del estado de su mente emocional e inferior, es decir, de la influencia que recibe durante tal o cual encarnación. Pero la última encarnación está siempre sujeta a las condiciones históricas de su tiempo, y estas condiciones hoy en día no siempre coinciden con las mejores de todos los mundos. Por eso hoy, a medida que las condiciones de vida se hacen cada vez más difíciles para el hombre, el ego corre mayor peligro de ser dañado, porque su memoria inconsciente o su naturaleza astral ya ha sido impregnada al máximo por las influencias acumulativas que han determinado la curva de la civilización. En este punto de involución, los factores tradicionales de estabilidad que aseguraban una cierta serenidad al ego, como la religión, la filosofía, la moralidad, la sociedad estable, ya no existen. El ego se convierte entonces en una presa más fácil de la locura. Para comprender plenamente los mecanismos básicos de la locura, debemos sobre todo mirar en la dirección de la interferencia excesiva del simbolismo en la vida mental del ego. El simbolismo es una de las grandes restricciones de la inteligencia real en la vida humana, porque se basa en el valor emocional que genera en el hombre y solo sirve para educar su inteligencia inferior, para hacerle reconocer el efecto astral o emocional de la energía de la realidad que construye y hace evolucionar. Pero el simbolismo mismo es sólo una forma temporal que permite al ego seguir una línea de evolución cada vez más progresiva, pero también cada vez más restrictiva con respecto a la inteligencia real o la inteligencia de la realidad. La locura es la tierra nutriente del simbolismo, un verdadero jardín donde se puede cultivar todo el simbolismo posible para el beneficio del falso yo y el beneficio de la falsa personalidad, bajo las pretensiones del verdadero, para que el verdadero yo y la personalidad no puedan ser utilizados para canalizar la inteligencia real. Esto puede llamarse involución. Y naturalmente, la imaginación se convierte en el portavoz o imagen de la locura,
de modo que quien, por su sensibilidad o su astral desequilibrado, por una emotividad inestable, alimenta esta imaginación, en lugar de comprender sus leyes, se encuentra fácilmente en peligro. Cuando el ego sufre algún choque en el curso de la vida. Por eso, la mejor herramienta que el ego, que tiende a una mayor sensibilidad interior, puede utilizar es su capacidad de reconocer la importancia del simbolismo y de controlarlo, porque el valor del simbolismo es proporcionado por la imaginación astral o astralizante. Así se construye su gran seguridad, porque impide que su memoria tome el control o vele la inteligencia del verdadero yo y de la verdadera personalidad. Al monitorear la importancia del simbolismo, el ego se desvincula de toda responsabilidad psicológica hacia el falso yo y luego emprende el ascenso a la conciencia supramental, el asiento de la inteligencia real. Pero este ascenso hacia lo supramental genera a menudo en su movimiento una especie de alienación temporal, debido a que el falso yo está sin calzoncillos, es decir, ya no se alimenta de las formas que antes le proporcionaban su falsa seguridad. Pero esta pequeña locura temporal no es severa, siempre y cuando el ego sea emocionalmente estable y mentalmente robusto. De lo contrario, la conciencia astral del ego puede ir más allá de los límites naturales e infligir una pérdida de razón, es decir, una incapacidad emocional para tratar con el poder de la conciencia astral que se niega a retirarse. La lucha entre la memoria astral y la inteligencia real varía según cada ser, pero el principio es el mismo en todos los casos: la abnegación del valor astral del simbolismo. Cuando el ego ha descubierto el verdadero yo y es cada vez más consciente de la verdadera inteligencia, el simbolismo ya no tendrá ningún valor emocional en sí mismo para él, ya que la verdadera inteligencia no utiliza la emocionalidad para iluminar al ego en su viaje hacia la realidad. Si la locura utiliza la emoción para conquistar al hombre, es obvio que el simbolismo astral que utiliza debe ser estrictamente controlado, independientemente de su valor aparente. Es aquí además donde se localiza la lucha entre la falsa inteligencia y la inteligencia real. Y el ego debe ser despertado a este peligro. Ya he dado como ejemplo los casos en que algunas personas, en nombres de ciertas figuras religiosas como Cristo, por ejemplo, saldrán al mundo y destruirán pinturas, obras de arte, porque Cristo les dijo que estas obras de arte debían ser destruidas. Es un ejemplo preciso del juego de la locura en el hombre, donde la locura utiliza el simbolismo astral para despertar en el hombre un poder de intención y conducirlo a actos que son francamente antihombres. Cuanto más avanza el hombre en los tiempos modernos, más se hunde en la probabilidad de locura, pues cuanto más se desarrolla su conciencia astral en su conciencia cotidiana, menos inteligencia real hay en su vida. La locura no tiene que ser total para que el hombre sea víctima. Basta con que vaya un poco más allá de los marcos de armonía requeridos por su persona para vivir una vida suficientemente equilibrada. A partir de este momento, el más mínimo choque puede generar suficiente ansiedad para que la locura comience su insidioso movimiento de destrucción interior. Los hombres tienden a creer, y es precisamente este hábito el que abre las puertas a la locura,
porque la locura utiliza este hábito humano. Ella sabe que el hombre es engañado por todo lo que le conviene. Y donde la locura es más efectiva, es donde puede hacer creer al hombre que Dios o Cristo o algún ser sublime lo anima a hacer esto o aquello. Si miramos los sensacionales anales de la demencia, encontramos cada vez más esta triangularidad entre los elementos de fuerza que utilizan el símbolo espiritual contra el hombre y el hombre débil de su inteligencia real, es decir, influenciable en su mente, se convierte en presa fácil de la locura. Por eso el papel de quien ayuda al enfermo debe coincidir con su verdadera inteligencia, esta inteligencia que conoce las leyes de la mentira y de la verdad y que sabe que los elementos de la fuerza se intercambian entre sí para atrapar al hombre y hacerlo impotente. Mientras la locura sea considerada desde un punto de vista materialista, continuará devastando el espíritu de la tierra y del hombre, porque viene de las profundidades de la falsa inteligencia, es decir, de aquellos mundos donde la vibración de la luz se debilita por la oscuridad de la experiencia astral. Mientras el hombre no haya comprendido suficientemente las leyes de la inteligencia y realizado la función del simbolismo, le será difícil ver que lo falso es verdadero y que lo verdadero es falso en la conciencia astral, y que los dos son intercambiables según el plan de acción de inteligencia que constituye la ley de ese plan. El hombre es un ser extremadamente delicado en su mente, porque sus emociones reemplazan la acción perturbadora de la conciencia. Es fácil ser emocional, es incluso agradable, pero difícil vivir por encima de él, es decir, ver los mecanismos que debilitan la verdadera inteligencia. Hay mucho que decir sobre la locura porque es vasta en sus maquinaciones, pero es simple en su mecanismo fundamental. Primero proviene de la influencia en la mente del hombre de inteligencias sutiles ocultas tras el velo del pensamiento subjetivo y que evolucionan en el mundo astral. Segundo, usa la emotividad para mantener su poder sobre la mente del hombre. Tercero, la mentira es verdadera y la verdad es falsa para ella, y ambas son intercambiables. Cuarto, utiliza el simbolismo sagrado en el mundo judeocristiano para forzar al hombre a acciones que desafían el orden establecido. Quinto, es la ilusión perfecta dentro de la cual se manifiestan las fuerzas del mal o fuerzas rezagadas. Sexto, es impotente en su falsa inteligencia contra la inteligencia real. En séptimo lugar, es absoluta en su enfoque contra el hombre, es decir, no tiene límite razonable en su acción, porque la inteligencia astral está en la oscuridad de la muerte. Octavo, la locura es la inteligencia de la muerte, y sólo aquellos que entienden la inteligencia de la vida pueden dominarla, es decir, luchar contra ella. Noten que en la muerte hay quienes gravitan hacia la luz y quienes permanecen atrapados en las ilusiones de sus vidas pasadas. Y son precisamente estos seres los que constituyen los elementos formativos que buscan dominar al hombre e imponerle su voluntad, los que sólo pueden generar desorden, desarmonía y odio a nivel material. La locura es a muerte lo que la inteligencia es a la vida.
Por eso la inteligencia de la realidad sola puede destruirla, neutralizarla, porque la inteligencia de la realidad es la inteligencia de la vida.